nombre es Jessica Aide de Jesús López y en este video vamos a hablar sobre conexiones mixtas. Las conexiones mixtas son agrupamientos de resistencias, ya sean en paralelo o en serie. Estas se calculan por equivalencias separadas, ya sea si es en serie y en paralelo. Alguna de las dos se puede resolver primero para que nuestro circuito se simplifique. Algo importante que debemos de recordar es que existe más de una ruta para que viaje la corriente cuando hablamos de un circuito en paralelo, y por el contrario hay más de dos conjuntos de puntos eléctricamente para el circuito en serie. Sobre conexión mixta, en donde la corriente de la parte inferior de la batería se divide para viajar a través de R4 y R5, en donde se une y luego se vuelve a dividir para pasar por R2 y R3, en donde nuevamente se une para viajar en R1 y finalmente llegar a la parte superior de la batería. Las aplicaciones de conexiones mixtas en la vida diaria. La gran mayoría de electrodomésticos y dispositivos electrónicos son a base de circuitos mixtos, así como los teléfonos móviles, las computadoras, las pantallas o televisiones, hornos de microondas y entre otros. ¿Qué pasa si se desconecta alguna resistencia del circuito? En esta segunda foto podemos observar que aunque desconectemos las resistencias en paralelo R3 y R4, no se va a interrumpir alguna corriente de electricidad. El ejemplo de la conexión mixta. Aquí podemos ver que este es nuestro circuito donde tenemos 5 resistencias R1, R2, R3, 4 y 5 con 40 V. Y bueno, ahora veremos nuestro problema que nos dice calcular la resistencia equivalente del circuito y la intensidad de la corriente total que circula por el mismo. Los datos que tenemos es R1 5 ohms, R2 4 ohms, R3 6 ohms, R4 2 ohms, R5 3 ohms, y lo que vamos a buscar es RE, RT y I. Nuestras fórmulas que vamos a ocupar es igual a 1 sobre RE, que es igual a 1 sobre las resistencias, ya sean las que tengamos R1, R2, R3, R4. Y la otra fórmula que vamos a ocupar es la intensidad, que es V entre RT. Nuestro procedimiento para calcular la resistencia equivalente del circuito será la del inciso A, que como podemos observar R2, R3 y R4 están conectadas entre sí en paralelo. Por tanto, vamos a calcular la resistencia equivalente que representaremos con RE, en donde es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 2, que es igual a 0.25 más 0.166 más 0.5. En donde tenemos que la RE es igual a 1 sobre 0.916, que esto nos da 1.09 ohms. Ahora, al encontrar la resistencia equivalente de las tres resistencias en paralelo, nuestro circuito se ha reducido a uno más simple, en donde vamos a encontrar la resistencia total, en donde vamos a sumar R1 más RE más R5, que son las dos resistencias que están sobrando, que sería igual a 5 ohms más 1.09 ohms más 3 ohms, que esto nos da 9.09 ohms, y esa es nuestra resistencia total. Ahora, para calcular la intensidad de la corriente total que circula por el mismo circuito, vamos a ocupar la fórmula de I, en donde es igual a 40 sobre 9.9 ohms, que si hacemos nuestra operación nos sale que es 4.4 amperes. Y bueno, eso sería todo. Y la bibliografía, el circuito que nos queda más simplificado nos queda así, después de que quitamos nuestra resistencia 2, 3 y 4, en donde solo nos está quedando resistencia 1 y resistencia 5, y la resistencia E, que es la resistencia que nos resultó de R2, R3 y R4. Bueno, finalmente llegamos a la conclusión que las conexiones mixtas son muy fáciles de calcular, ya que si sabemos calcular una conexión en serie y una en paralelo, pues va a ser muy fácil una conexión mixta, ya que depende de estas dos. Y bueno, eso sería todo. Gracias.